¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Yo proclamo y declaro que Dios va a bendecir su vida. Y hay un antes y un después de esta semana. Aquí en la iglesia, Primera Iglesia Batista de San Francisco de Itabapoana. Allá en Asunción, oramos 90 días por esta semana. Sí, hay 2 iglesias que ficaron orando, respaldando nuestra vida. 90 días hemos orado y entrado en, como dice, yeyú, ¿sí? 3 meses oramos. Y hasta ahora las 2 iglesias están haciendo oración y yeyú por esta amada iglesia y por cada uno de nosotros, para que el cielo se abra y la voluntad de Dios pueda prosperar mucho más de lo que hasta ahora está prosperando. Esta es una hermosa iglesia, es una iglesia que tiene vida, ¿sí? Veo la adoración, la alabanza de cada uno de ustedes y alabo a Dios por la vida del pastor, de su familia y por la de cada uno de ustedes. Pastor Ademir, quiero decir que yo traigo saludo de la Orden de Pastores de Paraguay, Orden de Pastores Bautistas del Paraguay. El presidente envía saludo a José y a través suyo a toda la iglesia. Yo soy miembro de la Orden de Pastores y estamos trabajando en Paraguay por la vida y la familia de los pastores. Gracias a Dios por hoy. Y vamos a ir a la palabra. En el mundo se ha escrito millones y millones de libros muy buenos. Pero hay un libro, el libro de Dios, que es sobre todos los libros. Porque el libro de Dios revela a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, el plan de Dios para la vida de cada ser humano. En la historia del pueblo de Israel, muchas veces el libro de Dios se perdió, no se halló más. El pueblo tiró el libro de Dios, dejó de lado. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para seguir cada uno su propio camino. Y todas las veces que Israel dejó de lado la Biblia, la ley de Dios, Israel fue para abajo. Israel sucumbió delante de sus enemigos. Nunca pudo prevalecer contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque dejó de lado la palabra de Dios. Cuando dejamos la palabra de Dios de lado, empezamos a caer, empezamos a sucumbir. Y hoy quiero invitarles a abrir su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 22. El día que el rey Josías encontró el libro de Dios, o día que el rey Josías encontró el libro de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Capítulo 22, Segunda de Reyes, 1 y 2, luego 10 hasta el 13. ¿Sí? La palabra de Dios dice así: reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8
y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Y atienda, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 10 hasta el 13. Asimismo, el escriba Safán declaró a él diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Elcán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Qué bendición tener tu palabra en nuestro tiempo. Qué bendición, Señor, tener la libertad, la tranquilidad para llevar la Biblia, tu santa y bendita palabra, que revela tu voluntad para nuestra vida. Espíritu Santo, la palabra es tu espada. Trabaja la palabra en mi corazón y en el corazón de cada persona que aquí está presente. En el nombre de Jesús. Amén. El día que el rey Josías encontró el libro de Dios. Hoy comenzamos una serie de mensajes que tiene que ver con avivamiento. La palabra avivamiento no se halla en la Biblia, ¿sí? Sin embargo, se halla la palabra avivar, avivar, resucitar, reanimar, revivir, restaurar. En estos días, Dios nos reúne en este lugar para trabajar en nuestro corazón, porque hay cosas en nuestra vida precisan ser reanimados. Hay aspectos en nuestra vida que necesita ser reavivado, que vuelva a tener plenitud de vida en nosotros. Quizás hay cosas en nuestra vida que están muriendo. Quizá hay otra cosa que ya murió, pero en estos días Dios va a resucitar cosas en nuestra vida. El día que el rey Josías encontró el libro de Dios. ¿Qué pasó ese día? Mire conmigo versículo 11. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué pasó ese día con el rey Josías y con el pueblo de Dios? Lo primero, dice la palabra, Josías, ¿qué hizo? Oyó. ¿Entienden? Oyó la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios
sale por acá. Escuchamos, mas no oímos. Oír es mucho más que escuchar. Es cerrar este lado. Acá entra, cerrar este para que quede en nuestra vida y pueda cambiar, pueda trabajar áreas que necesita ser trabajada por Dios a través de su palabra. Oír la palabra de Dios es hacer caso. Es hacer caso a lo que estamos oyendo, con disposición a obedecer. Estar pronto, estar listo a obedecer. Porque la palabra de Dios pueda convertirse en hechos en nuestra vida, transformando, convirtiendo nuestra vida. El rey Josías oyó la palabra de Dios. Entró acá la palabra, mas picó en su corazón. ¿Cuánto quiere que la palabra de Dios quede en su corazón? Amén. Amén. Porque Dios, ese es su propósito. Que la palabra de Dios pueda entrar a nuestra vida, entrar a nuestro corazón y pueda hacer su obra. Este no es un libro más. Este es el libro de la vida. Tiene poder porque es la palabra de Dios. El rey Josías así lo recibió, así lo entendió. Por lo tanto, cuando el rey Josías oyó la palabra de Dios, rompió su ropa, rasgó su ropa. ¿Sí? Segunda cosa, cuando el rey Josías encontró el libro de Dios, rasgó su vestido. ¿Entienden? Rasgar, romper. Eso era señal de dolor, señal de dolor intenso. También era una señal de humillación, de humillarse delante de Dios. Tenía un dolor muy grande porque él se dio cuenta que su vida no estaba ajustada a la palabra de Dios. Su vida no estaba ajustada a la voluntad de Dios. Ni su vida, ni la de su familia, ni la de su pueblo, la de su nación. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Esto que hizo en el rey, hizo que él rompiera su vestido en señal de humillación. Se tiró al piso, lloró en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que venía juicio de parte de Dios sobre su vida y sobre su pueblo. ¿Por qué? Preguntamos, ¿por qué? Porque ellos no hacían caso a la palabra, no hacían caso a Dios. Cada uno vivía de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Preguntamos hoy, pregúntese usted hoy, ¿usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Usted tiene la palabra de Dios como un tesoro? ¿O la palabra de Dios entra acá? Puede que usted llore acá, está llorando, se emociona, gloria a Dios, aleluya, pero cuando sale allá es otra persona. Va a su casa y es otra persona. Eso no es la voluntad de Dios. La prueba más grande para el verdadero cristiano no está aquí, no es aquí, está afuera. ¿Cómo usted vive en su casa? ¿Qué clase de padre, qué clase de papá es usted? Puede que usted cante gloria a Dios, pero en su casa usted es otra persona. Usted se transforma. Entonces no está haciendo caso a la palabra de Dios. No está haciendo caso a la palabra de Dios. ¿Qué clase de madre es usted? Es una madre que ora por su familia. Es una madre que ora por sus hijos. O es una madre que aquí es santa, 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 pero cuando sale allí es otra persona. Es como que pone una ropa y toda la semana vive de otra forma, pero cuando viene acá
es otra persona. Hoy la tendencia en toda América Latina es que el cristianismo solo es domingo. ¿Entiende? Solo es domingo. Ese día todo está bien, mas el resto de la semana parece que sacamos algo, nos desenchufamos, arrancamos el enchufe y vivimos de otra manera. El rey Josías se dio cuenta que él y su pueblo estaba viviendo otra manera, otra forma de vivir. No se ajustaba a la voluntad de Dios y esto causó dolor. Eso hizo que él llore, que él se humille, que él se tire al piso y llore en la presencia de Dios y pedir perdón a Dios y pedir una oportunidad a Dios para poder hacer que el libro de Dios pueda ser una bendición a su vida. Hermanos, primera cosa, el rey Josías, ¿qué hizo? Oyó, retuvo en su corazón. Cuando él oyó, cuando él recibió la palabra, ¿qué hizo él? Rasgó su ropa y se tiró al piso en humillación. Hermanos, hay algo de lo cual nosotros hoy tenemos que humillarnos. Hay algo por lo cual hoy nosotros tenemos que llorar. Porque hay aspectos en nuestra vida que no se ajusta a la palabra de Dios. Aquí hay más de 200 jóvenes, ¿sí? Más de 200 jóvenes. Más anoche, ahí en la reunión, solo había 30, 40 jóvenes. ¿Qué es la prioridad en nuestra vida? ¿En qué estamos dedicando nuestra vida? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? La vida con Cristo, la vida cristiana, es la vida que vale la pena vivir. No hay otra forma superior a que podamos vivir nuestra vida. Muchas veces nosotros dejamos los placeres de Dios por los placeres del mundo, pensando que estamos perdiendo. Mas quiero decirles hoy que con Dios nunca vamos a perder. Siempre vamos a ser más que vencedores. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el rey Josías rompió su ropa en señal de arrepentimiento. Él se arrepintió. ¿Qué es arrepentimiento? Muchas veces pensamos que arrepentimiento es emoción. Es emoción, ¿cierto? Mas es mucho más que emoción. Muchas veces lloramos, pero después no cambia nada en nuestra vida. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio. Elías, ¿usted entiende? Cambio, ¿entiende? Mudar. ¿Sí? Mudar, gracias Señor. Arrepentimiento es mudar nuestra vida, es mudar nuestras prioridades. Arrepentimiento en la vida de Josías lo llevó a tirarse al piso, se arrepintió. Es decir, que él estaba listo, estaba dispuesto a cambiar. Cambio de actitud en tres direcciones. Primero, hacia Dios. ¿Cuál es la relación que tenemos con Dios? Ejemplo, ¿qué es orar? ¿Pastor entiende orar? Orar. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar, hermana? ¿Puede usted hablar para mí qué es orar? ¿Qué es orar? Pastora, ¿qué es orar? Falar con Dios, algo tan sencillo, parece tan fácil, es fácil, mas ¿cuánto amamos orar con Dios? Es la autoridad y más alta del universo, el Todopoderoso, mas ¿cuánto placer hay en nuestra vida en orar?
Lutero, él falou un día y falou diciendo: yo tengo tan poco tiempo que solo oro 3 horas al día. 3 horas al día. Y decía Martín Lutero: después de orar, todas las cosas es más fácil. Todas las cosas es más sencillo. Así decía Martín Lutero. Muchas veces nosotros estamos atrapados en muchas cosas. Los problemas no se solucionan. Nos esforzamos mucho, mas no hay resultado. Entonces uno se pregunta: ¿de dónde vos estás? No preguntamos. Mas muchas cosas cambiarían en nuestra vida, en su vida y en mi vida, si es que pasamos más tiempo con Dios. Por eso, arrepentimiento. Hoy, arrepentimiento es cambiar de actitud hacia Dios. Qué preciosa canción hoy cantamos. Él te ama. Así decía. Allí Él me ama. Preciosa canción. ¿Dónde encontramos esa palabra? En la Biblia, en el libro de Dios. Preciosos principios que va a cambiar, va a afectar cada área de nuestra vida. Mas nosotros precisamos en estos días pensar, considerar y tomar decisión. Cambio de actitud hacia Dios. Buscar más el rostro de Dios. Amar la presencia de Dios. La iglesia del Señor no tiene lucha contra carne ni contra sangre. Efesios 6, 10 a 12. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra la persona que está a su lado, es contra principados, es contra potestades, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos no vale la carne, no vale el intelecto, vale Dios trabajando a través de nuestra vida. Entonces, vos y yo precisamos estar más en comunión con Dios. Y una de las formas es a través de su palabra. El rey Josías, él halló que él necesitaba conocer más de Dios. Él necesitaba hacer la voluntad de Dios. Entonces se humilló. Cambió su actitud. Nieto. Josías fue nieto. ¿Entiendes? Neto. ¿Sí? ¿Es así? Marco, nieto. Josías fue nieto de Manasés. ¿Alguien conoce de Manasés? ¿Conoce de Manasés? Manasés fue el rey más malo, el más perverso, el más idólatra, satanista. Todo era Manasés. Josías fue su nieto. Mas Josías, desde los 8 años, él decidió buscar a Dios. Buscar a Dios en su palabra. Y cuando nosotros buscamos a Dios, ¿qué hace Dios? Se revela nuestra vida. El propósito de Dios no es esconderse, no es alejarse. El propósito de Dios es que Él sea en tu vida algo claro, que tú puedas vivir una vida desde la perspectiva de Dios. La forma de hacer esto es a través de su palabra. Vos y yo precisamos comer todos los días. Marco Achita se hace, comer todos los días la palabra de Dios. Yo pregunto a vos hoy comió la palabra de Dios? ¿Cuántos comieron en la palabra de Dios? ¿Puede levantar su mano? Sea sincero, no mienta. Arriba, mano, arriba. Oh, pocas personas. Los otros, ¿qué comieron? Pesado, ajoy, jabón, para el físico, muy importante, más para el alma, para el espíritu, pesado, y ajoy sirve palabra de Dios.
Cambiar de actitud hacia Dios es cambiar de actitud hacia su palabra. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen Biblia? Levante su Biblia. La mayoría. Casi todos tienen Biblia. Gloria, un aplauso. Porque hay muchas iglesias que la Biblia no se lee, solo escucha al pastor. Es bueno escuchar al pastor, pero hay que analizar qué dice el pastor. Hay que ver si dice la verdad, si lo que enseña está de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy veo que la mayoría, casi todos tienen su Biblia. Gloria a Dios por eso. Hermanos, arrepentimiento hacia Dios, pero también hacia uno mismo. Hacia uno mismo. ¿Por qué? El ser humano sin Dios no se ama, no se quiere, no se ama a sí mismo. Procura destruirse cada día más y más. El ser humano sin Dios, sin Cristo, vive dando vueltas en la vida, chocando, pum, pum, pum. ¿Hasta cuándo? Hasta que muere, hasta que desaparece. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, porque no tiene su palabra. Mas nosotros tenemos a Cristo, y si nos amamos a nosotros mismos, siempre tenemos que también amar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice Job 14, versículo 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortada su vida. Ese es el hombre sin Cristo, que no se quiere, porque no conoce a Dios de amor que está revelado en su palabra. Mas tú debes amarte, debes cuidarte, debes cuidar tu cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde aprendemos eso? Es aquí, está en el libro de Dios, en la palabra de Dios. Hermanos, arrepentimiento, señal de cambio hacia uno, pero también señal de cambio hacia el pueblo, hacia la gente que nos rodea, hacia nuestro prójimo. El rey Josías, lo primero que hizo cuando descubrió el libro de Dios fue: pregunten a Jehová, pregunten a Dios por mí y por el pueblo y por todo Judá. Fue la palabra del rey. Yo me estoy interesado. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mi familia? ¿Qué dice Dios de mi pueblo? ¿Qué dice Dios de Brasil? Eso es algo que a usted y a mí debe interesarnos. Cuando el rey Josías encontró el libro de Dios, leyó el libro de Dios, él empezó a cambiar su actitud hacia la gente que nos rodea. Muchas veces nosotros solo nos preocupamos por nuestra vida, ¿sí? Nos preocupamos por nosotros. Cada día el ser humano es más egoísta. No le importa, no le interesa la persona que vive al lado, la persona que vive en su pueblo. Aún creyentes, su amor se enfrió. Su amor parece una heladera. No tiene amor para el pueblo. Entonces el rey Josías eso oyó, eso vio y cambió de actitud. Él dijo: pregunte a Jehová por mí, que pregunte por mi pueblo, pregunte por Judá, la nación toda. ¿Qué pasó en la vida de Josías? Empezó a cambiar, cambió su corazón, cambió sus prioridades y entonces empezó a preocuparse por la gente que le rodea. ¿Cómo está
está tu vida? ¿Te importa la gente sin Cristo? ¿Qué estás haciendo por la gente que no tiene a Cristo, que vive cerca de tu casa? ¿Amas a esa persona? ¿O solo te conformas con tu vida? Venir al templo, a tu trabajo, a tu familia, lo demás que muera, lo demás que muera. Muchas veces el creyente piensa así, mas no es la voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Busque Mateo 22:39. Libro Evangelio capítulo 22, versículo 39, dice: el segundo mandamiento es semejante: amarás, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que usted quiere para usted debe querer para su prójimo. Esa vida que usted quiere para usted debe querer para la persona que vive al lado de su casa. ¿Entiende? Amor al prójimo. ¿Dónde encontramos? En el libro de Dios. Avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Pastor faló de avivamiento. Ahí está. Avivamiento. Congreso Internacional de Avivamiento. ¿Qué es avivamiento? No es agarrar, tirar el Marco, cosacas. ¿Cómo? Sacar, tirar, llorar, casaca. ¿Entiende ese? Pastor ya faló, Avivamiento no es llorar casaca. Oye, en la televisión, muchos pastores dicen: avivamiento, avivamiento, saca casaca. ¡Ahí va el Espíritu Santo! ¡Ahí va el Espíritu Santo! En estos días, estuve oyendo internet, había un pastor. Ahí está, ¡pum! Cae la persona. ¡Pum! Cae la persona. Avivamiento, ese no es avivamiento. Avivamiento es cambio de corazón. Avivamiento es cambio de vida. Si está contento, de un aplauso al Señor. En tiempo del rey Josías se celebró la Pascua después de 400 años. ¿Qué pasó? El pueblo había dejado la palabra. El pueblo había tirado la palabra a un lado. Mas cuando Josías encontró el libro de Dios, él celebró la Pascua, como está escrito en la palabra de la ley de Dios. Eso cambió todo, algo único en el tiempo del rey Josías. ¿Por qué? Porque el rey Josías se arrepintió de corazón. Si hoy y mañana y el sábado y domingo nosotros hablamos de avivamiento, no estamos hablando de gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, más nuestra vida nos muda, más tu vida, ese no es avivamiento. El rey Josías comenzó una reforma, una transformación de su vida, de su familia, y eso quiso para su pueblo, eso quiso para su nación. Ese fue el corazón del rey Josías. Entonces comenzó un tiempo nuevo, un tiempo de avivamiento. Avivamiento comienza con arrepentimiento. Entonces, oye, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Pregúntese, ¿cómo está haciendo su vida? ¿Qué es su vida? ¿Cómo está viviendo? ¿Usted vive una vida de santidad? ¿Es usted santo aquí como está? Como allá en su casa. Yo quiero contar una anécdota para usted. Dios me ayude para entender. Había un pastor, ¿comprende?
un pastor, era buen predicador. Aquí predicaba bien, gloria de todo el mundo, amaba al pastor. Más un día, un domingo, su esposa, ¿sí?, no estaba en el templo. El pastor estaba predicando. ¿Dónde está mi esposa? Preguntaba. Mas después apareció allá, traía acá algo sobre su cabeza. Hay muchas cosas. Collar, ¿sí puede ser collar? ¿Sí? Otra cosa de la cocina, ¿sí? Vaya, caía del vino. Pasó. Pastor miró, oyó para su esposa y dijo: oh, mujer, ¿qué pasa con usted? A mujer le dice a toda la congregación, toda la iglesia le dice: Yo quiero picar acá. Yo quiero vivir con ese hombre acá. Porque acá es santo, mas en la mía casa es un diablo. ¿Entiende? ¿Qué estaba pasando? Era un pastor que tenía doble vida. ¿Sí? En la iglesia era una cosa, mas en su casa era otra cosa. Piense bien, cómo usted es en su casa. Porque la prueba más grande para el cristiano no está acá. Acá fácil es ser santo, mas donde cuesta ser santo es afuera. En el trabajo, ¿es usted un hombre honesto? ¿Usted roba? ¿Usted paga impuestos? ¿Usted no paga impuestos? ¿Usted no es legal? ¿Qué clase de trabajador es usted? ¿Tiene una doble vida? ¿Una doble moralidad? Nadie sabe que en su vida hay cosas escondidas. Que usted vive una doble vida. Si hoy Dios toca nuestro corazón, es tiempo de arrepentirnos. No podemos esconder de Dios. Del pastor usted le puede esconder. De los líderes usted le puede esconder. Mas de Dios nada se puede esconder. Y lo que importa no es esconder del pastor. Lo que importa es estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Tener una vida de integridad. Una vida santa. Una vida limpia. De cambio. Que Cristo sea real en nuestra vida. Él pregunta hoy: ¿cuánto tiene a Cristo en su corazón como Salvador? Todo el mundo. Todo el mundo. Gloria a Dios. Más atienda la otra pregunta: ¿cuánto tiene a Cristo como Señor? Ahí cambia la cosa, ahí cambia. Gracias por su sinceridad. Permítame decirle que Cristo no puede ser su Salvador si no es su Señor. ¿Entiende? Él tiene acá una moneda. ¿Pastor, es una moneda? Moneda. Es una moneda de un real. Es una sola moneda. No son dos, mas tiene dos caras. Una cara, otra cara. ¿Entiende? Una sola moneda. La vida cristiana puede tener dos caras, mas es una sola vida. Si usted habla de que Jesucristo es su Salvador, también tiene que hablar de que Jesucristo es Señor de su vida. Cada área de su vida está tomado por Cristo. ¿O usted solamente hay área que entrega a Dios? ¿Cómo es su vida? Acá en la iglesia es una cosa, pero afuera hay cosas en su vida que usted tiene problemas con Dios. Hoy es el día que vamos a arreglar esas cosas en el altar del Señor. ¿Sabe qué es el altar del Señor? ¿Qué se hacía en el altar del Señor? Se ofrecía sacrificio. Ahí se mataba oveja, cordero, se mataba para ofrecer a Dios. Hoy yo quiero invitar a usted a pasar al altar para entregar nuestra vida, su vida al Señor. Que Cristo sea Señor de su vida. Si usted no lee la palabra,
Si usted no lee la Biblia, hoy haga un compromiso con Dios, de que va a leer, va a estudiar la palabra de Dios cada día. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Usted hay teléfono. ¿Sí? Hay internet, hay Facebook. Hoy la mayoría pasamos horas, 2, 3, 4 horas, permanentemente comunicados. No hay distancia, da gusto. Mas muchas veces nos trae bendición a nuestra vida. Nos trae bendición. Es un mundo que se abre, mas muchas veces nos trae bendición. Ese es un mundo también, pero es el mundo de Dios. Esto trae bendición. Y hoy quiero invitarle a hacer un nuevo compromiso, de que vamos a leer, de que vamos a amar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra vida. Hermano, usted puede poner ahí imagen. Escuche esta historia. Vamos a hablar enseguida.